Eduardo Medina Mora, ex procurador de la República, ex titular de la PGR, ¿no? Quien pues documentó, reportó como la tragedia de la guardería BC, ¿recuerda usted? Por consecuencia del sobrecalentamiento de un cooler. Eso es lo que lo vincula, vaya, más cercano a Sonora. Pero después es un ministro muy cercano al peñanietismo y hay una supuesta investigación en su contra. A ver, Jorge Carrasco, el periodista de Proceso, le ha dado seguimiento al tema porque pues viene todo un proceso de sustitución y de posible investigación. ¿Frente a qué estamos, Jorge? Te saludo con gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días al auditorio. Estamos ante un hecho inédito. No habíamos tenido, por lo menos desde el último cuarto de siglo, cuando se reformó el Poder Judicial, una renuncia de este tipo. La sustitución de ministros había sido un proceso como está previsto en la Constitución, y no se había visto que un ministro adelantara con tanto tiempo su salida. Y en efecto, en su carta de renuncia, pues él no da ningún motivo. Hoy ya confirmamos lo que desde ayer por la tarde era propiamente especulativo. Hoy se confirma que en efecto hay una investigación en su contra por lavado de dinero. El debate ahora es si fue la manera en que debía salirse o no. En fin, ya no sabemos los distintos escenarios que podrían venir en relación con el ministro, ahora renunciado, pero pues sí es un hecho sin duda que no teníamos en la historia reciente de México. Hay una investigación en contra, dices, por lavado de dinero. Así es. Uh-huh. Así es, la Fiscalía General de la República tiene la investigación. Por parte de la Fiscalía, es que son las supuestas transferencias de Gran Bretaña y de Estados Unidos hacia sus cuentas. Esos son los recursos, en efecto, que se están investigando como una persona políticamente expuesta, como se le llaman en las advertencias internacionales de lavado de dinero. Pues él realizó movimientos que en efecto sí son ahora el motivo de la investigación. ¿Por cuánto dinero, Jorge? ¿No sabemos? En su momento se dijo que eran 102 millones de pesos de movimientos realizados en años recientes. Uh-huh. Uy, yo creo que esto pues apenas va empezando porque Uh-huh. imagínate el hilo conductor, ¿no? De lo que sería todo esto. Sí, en efecto, hubo transferencias de dinero importantes entre 2012 y 2016, entre Gran Bretaña, donde fue embajador, entre Estados Unidos, también donde fue embajador, y México, utilizando la empresa familiar, ¿no? Una empresa, por cierto, contratista del gobierno federal en los gobiernos de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Uh-huh. ¿Y quién es más Eduardo Medina Mora, su perfil, por ejemplo? O como decía, es cercano, ¿verdad? Al peñanetismo, bueno, o al priismo, más bien, podríamos decirlo. O a lo que sardónicamente se conocía como el PIAN, porque él fue un alto funcionario del gobierno de Felipe Calderón, más bien desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pasó esos 3 sexenios ocupando cargos de primer nivel y con una característica en que en todos fue improvisado. Él llegó del sector privado, invitado por Vicente Fox, y le pone a cargo del nada menos que del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Es verdad, no recuerdo. Y del CISEN pasa al final del sexenio de Fox como secretario de Seguridad Pública. Como secretario de Seguridad Pública pasa ya en el gobierno de Felipe Calderón como Procurador General de la República, y de ahí lo mandan a Gran Bretaña como embajador. O sea, otro cargo. Si vemos, en cada uno de sus cargos, de los altísimos cargos que ocupó, nunca tenía experiencia previa.
ni como jefe de seguridad, ni como jefe de inteligencia, jefe del aparato de inteligencia del país, ni como procurador de justicia, ni como secretario de seguridad tenía experiencia, ni como procurador general de la República, ni como embajador, y en todos esos cargos iba hacia arriba, Es hasta cierto. que de plano lo hacen ministro de la Suprema Corte de Justicia, donde evidentemente tampoco tenía ninguna experiencia. Tienes toda la razón, es cierto, ninguno ha tenido experiencia, ¿no? No, Pero ha encajado. Es decir, bueno, por los compromisos o cómo se sube en el sistema y el último había sido ya como ministro. ¿Y recuerdas, fue también quien votó en contra de que el presidente Peña Nieto, el expresidente, fuera investigado, pero no recuerdo en qué caso? Eh, Esto tiene que ver en una resolución, una resolución que adoptó su ponencia en apenas poco antes de que terminara el gobierno de Peña Nieto. Ya era presidente electo Andrés Manuel López Obrador y en medio o como parte de las investigaciones en torno al financiamiento ilegal por parte del PRI en Chihuahua, la Consejería Jurídica de la Presidencia solicitó Exacto. a la Suprema Corte, interpuso un recurso ante la Suprema Corte para que el presidente de la República en ese momento, Enrique Peña Nieto, no fuera investigado, no formara parte de esas investigaciones. Y el ministro aprobó, le dio la razón a la Consejería Jurídica de la Presidencia, de manera que excluyó desde el más alto tribunal a Peña Nieto de esas investigaciones, como lo hizo momentos antes de presentar su renuncia en el caso del gobernador de Nuevo León. Ujú. Exacto. Y ahorita, ¿en qué posición queda todo esto? El presidente se presenta la renuncia ante dónde? Porque el presidente tiene que mandar una terna, ¿no? Por ejemplo. Primero, el ministro presenta su renuncia al presidente, el presidente la acepta y el Senado tiene que aprobarla, tiene que dar el visto bueno, ¿no? Lo que por las manera en que está conformado el Senado, pues por supuesto se da por descontado que se apruebe la renuncia. Ya ha renunciado formalmente. Lo que debe hacer el presidente es proponer en efecto una terna al Senado y el Senado pronunciarse o decidir por uno de ellos. Ujú. Que sería. Para ocupar, siempre ha ocurrido que los ministros que llegan en reemplazo, ha sido en varias ocasiones por fallecimiento de ministros, quienes llegan en su reemplazo no llegan a cubrir el periodo faltante, sino que llegan a cubrir un periodo propio de 15 años. Ujú. 15 años. Uh-huh. Y sí, y a él le faltaban ¿cuánto, por ejemplo? 11, 10, ¿no? ¿Cuánto? 10 años. 10 años le faltaban para Uh-huh. irse, es decir, Sí. es la verdad o habla mucho, ¿no? De lo que pueda estar pasando En detrás efecto. de. En efecto, el presidente también confirma hoy en la mañana, en su mañanera no dio más elementos, pero también dio a entender que estaba vinculado con la investigación que se le sigue. Jorge Carrasco, Uh-huh. de Proceso, ¿algo más que no te haya preguntado, que quieres agregar? Pues solamente subrayar que sí estamos ante un hecho muy importante, sin precedentes, pero que en el fondo lo que representa también es la oportunidad que tiene el presidente de la República de conformar una corte más cercana a él. Y eso me parece que la opinión pública mexicana debe de estar eh, pues muy muy atenta en la medida en que el equilibrio de poderes es fundamental para cualquier democracia. Y si una corte, el máximo tribunal del país, eh, es sujeto de la voluntad presidencial, yo creo que volveríamos a etapas que creíamos superadas. Entonces, digo, esto ya es altamente especulativo de mi parte, pero sí creo que esa conformación vamos a avanzar hacia una corte mucho más cercana al presidente.
Sí, bueno, por eso hay que estar muy al pendiente de quién llegaría, ¿no? O qué perfil, por ejemplo, para que Ujú. haya ese equilibrio de poderes. Muchas gracias, Jorge, te De agradezco nada. mucho. Al contrario, buen día. Jorge Carrasco de la revista Proceso. Salvador García Soto escribe en el Universal sobre esta renuncia cuando le quedaban 11 años más de un periodo de 15 años para el que fue electo en el Senado. Recuerda, usted fue el procurador que investigó el caso de la guardería ABC. El escrito de renuncia del ministro, de acuerdo al artículo 99 de la ley orgánica, tendrá que ser aceptado por el presidente y luego enviado al Senado. La carta de renuncia de Medina Mora, que fue presentada al ministro presidente Arturo Saldívar, representa un hecho inédito en la etapa contemporánea de la Corte y, aunque no aduce razones específicas para explicar su decisión, han trascendido dos razones de fondo en esta renuncia. Un tema médico familiar, luego de la muerte de su esposa hace unos meses. Otra son las investigaciones que autoridades nacionales y extranjeras han hecho en cuanto a sus recursos, dice por acá, financieros y a transferencias millonarias realizadas en bancos de varios países, de los cuales en esta columna le dimos cuenta exactamente el 5 de junio pasado. Se hizo un escandalazo en su momento por parte de esta información que reveló el mismo Salvador García Soto sobre las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción, a pesar de su supuesta buena relación con las autoridades británicas y estadounidenses, luego de que el ministro fuera embajador de México en ambos países. Fuentes de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda confirman que los dos gobiernos han seguido enviando información financiera sobre las cuentas del funcionario judicial a las autoridades mexicanas. Las fuentes consultadas, que pidieron el anonimato, aseguran que la estrecha relación para combatir la corrupción que existe entre la Fiscalía General, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Consejo de la Judicatura Federal y los órganos de inteligencia extranjera ha permitido documentar y fortalecer el expediente judicial sobre los manejos financieros del ministro. Pero tampoco ayudó mucho a Medina Mora haber operado a favor de su amigo y socio, el publicista y ex vicepresidente de Televisa, Alejandro Quintero, quien desde el 2006 y hasta la pasada elección presidencial del 2018 se le ubica como el operador de las campañas negras enderezadas en contra del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Una vez que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Alejandro Quintero, el aún ministro operó ante jueces federales para que ordenaran el desbloqueo de algunas de las cuentas de su amigo. También ayudan con ese tema a Quintero el exdirector del CISEN en el pasado, Alberto Basbás, y el exconsejero electoral del IFE, Arturo Sánchez Gutiérrez, para desbloquear sus cuentas, de las que había incluso pedimentos del FBI y de la DEA. El equipo de Quintero Medina exhibieron en el juzgado los nombres de los agentes encubiertos norteamericanos involucrados en la investigación, algo que nunca les perdonaron en las respectivas agencias de Estados Unidos. Por eso fue que comenzó a llegar a México y al gobierno federal la información de las cuentas bancarias de Estados Unidos y la Gran Bretaña, de las que el funcionario judicial nunca pudo dar explicaciones claras ni convincentes. El problema, dice Salvador García Soto, es que las autoridades financieras también les llegó información de las empresas a las autoridades que le transferían recursos a sus cuentas, ubicadas en paraísos fiscales de Centroamérica, y la suma de los montos de esas transferencias de esas empresas nunca cuadraron con los recursos reportados en sus declaraciones patrimoniales. El ministro también dejó de ser cuidadoso en sus operaciones desde la Corte y la presunción de varios negocios no solo detonaron investigaciones internas, sino que lo confrontaron y enemistaron con otros ministros. Un ejemplo de esto fue haber subido un engrose de la segunda sala de la Corte para descongelar cuentas bancarias antes de que fuera firmado y saltándose varias tesis previas en el seminario judicial. Esta publicación irregular que hizo el 31 de mayo permitió, con el par de días que estuvo vigente la disposición, su cercano amigo, el abogado Juan Collado, el abogado de las estrellas, el abogado de los priistas, de Carlos Salinas, de Carlos Romero de Champs, pudiera casualmente mover 10 millones de euros en sus cuentas. Un mes después de aquella operación que le facilitara el ministro Medina Mora,
Collado sería arrestado por la Fiscalía General de la República y encarcelado por acusaciones de lavado de dinero en la Caja Libertad. Así fue como la polémica historia, ojo, del exdirector del CISEN, exsecretario de Seguridad Pública y exprocurador de la República, quedó expuesta junto con sus cuentas, empresas y transferencias financieras catalogadas como sospechosas por otros gobiernos. El ministro prefirió hacer negocio que procurar justicia, lo que en otras circunstancias hubiera sido muy loable, pero no desde la posición que ocupaba en el tribunal más alto del país. Su situación se volvió insostenible cuando los órganos de inteligencia extranjeros, sus antiguos aliados, decidieron enviar a México, ojo, enviar información al sentirse traicionados por él. Por todo ello, y para evitar un desgaste familiar, un desgaste a la corte e incluso arriesgarse a ir a prisión, es que el ministro Medina Mora habría preferido dejar su cargo 10 años antes de terminar su periodo. Aunque también la parte médica sea una parte cierta, porque según cercanos al funcionario, sus visitas al médico se volvieron recurrentes en los últimos meses debido al estrés que padece. Pues sí, con todo lo que trae, ¿no? Al final parece que también el error de haber acudido como invitado a la boda de la hija del abogado Juan Collado, el abogado de los priistas, de las estrellas priistas, fue la gota que derramó el vaso para Medina Mora y para muchos otros de los invitados a aquel polémico evento, sobre todo porque justo en esa etapa el Consejo de la Judicatura Federal ha iniciado una limpia de jueces y magistrados para acabar con el pase automático que permitía ejercer el cargo de manera vitalicia. Todavía la semana pasada el ministro Medina Mora festejaba el haber aprobado un criterio en la Corte que le daba de manera permanente fuero a los jueces de Jalisco. Quizá creyó que con ese precedente él también tendría fuero de por vida, pero hoy que deja la Corte está claro que festejó antes de tiempo. Esa es la historia de Medina Mora. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, nos puede ver desde las 6:30 hora Hermosillo hasta las 9 o a cualquier hora de los videos que producimos o en proyectopuente.com.mx estamos presentes. Facebook Live de Proyecto Puente también, baje la aplicación, tiene iPhone, en la Apple Store tiene Android, en Google Play, pero sobre todo en el canal de YouTube de Proyecto Puente, dele también ahí la alerta a la campanita para que esté atento a los videos que subimos con su servidor Luis Alberto Medina y Proyecto Puente. Volvemos. El presidente se reunió con empresarios sonorenses, está José Santos Gutiérrez aquí en el estudio, también va a estar, bueno, ya llegó, se supone, José Santos Gutiérrez, bueno, se supone, o por llamada, Eduardo Torreblanca. Y también todo sobre la historia del chino y sus taquerías en Hermosillo, el famoso Chino Unk. ¿Quién no ha probado sus tacos de cabeza? Viernes de buenas noticias, derecho de réplica en Benjamín Gil. Viene el alcalde a contestarle al contralor, se va a poner bueno. Gibran Ramírez y más.